Buen día con todos, somos la familia vallejiana número 3. El día de hoy, mi grupo y yo vamos a presentar nuestro documental basado en el cuento Los Cainas del famoso escritor peruano César Vallejo. Este cuento nos relata el cómo una comunidad se vuelve salvaje luego de que el protagonista regresara a su pueblo natal al culminar sus estudios en Lima. Estos sucesos provocan la enfermedad mental del protagonista, lo que conlleva a un desenlace trágico. Lo que nos enseña este cuento es lo frágil que puede llegar a ser la mente de una persona y qué tan importante es para el desarrollo de nuestro futuro. Orígenes de César Vallejo. César Vallejo proporciona una visión de los factores que ameritan su nombre como uno de los poetas más prominentes del siglo XX. De acuerdo con el Ministerio de Cultura, en el 2018, César Vallejo, nacido el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad, es reconocido como uno de los poetas más destacados del siglo XX. Su vida estuvo marcada por su entorno rural y familiar, incluyendo significativamente en su obra poética, de ascendencia mestiza. La posibilidad de convertirse en un religioso fue considerada por su familia, reflejándose en su poesía llena de referencias bíblicas. Aunque mostró entusiasmo por la vida religiosa en su infancia, su verdadera devoción se manifestó en la literatura y en el periodismo, así convirtiéndose en un columnista productivo y colaborador de revistas como Mundial y París Poemas. A pesar de no gozar de gran popularidad en vida, las innovadoras y netamente andinas obras de César Vallejo ganaron reconocimiento mundial. Su paso por España en 1925, donde contribuyó al periodismo y colaboró con Juan Larrea en la revista París Poemas, marcaron un hito en su carrera. Durante esta visita conoció a su futura esposa, Georgette Marie Philippe Travers. Vallejo también logró trascender fronteras manteniendo su identidad peruana, honrando su herencia cultural y su conexión con la religión, elementos que enriquecieron su poesía. Su legado perdura como un testimonio de la profundidad que él aportó a la literatura, tanto en su país natal como en el ámbito internacional. A continuación recitaré un poema de Vallejo, titulado La violencia de las horas. Todos han muerto. Murió doña Antonia, la ronca, que hacía pan barato en el burro. Murió el cura, Santiago, a quien le placía le saludasen los jóvenes y las mozas, respondiéndoles a todos indistintamente. Buenos días, José. Buenos días, María. Murió una joven rubia, dejando un hijito de meses, que luego también murió a los 8 días de la madre. Murió mi tía Albina, que solía cantar tiempos y modos de heredad, en tanto cosía en los corredores Perisidora, la criada de oficio, honrosísima mujer. Murió un viejo tuerto, su nombre no recuerdo, pero dormía bajo el sol de las mañanas, sentado ante la puerta del ojalatero de la esquina. Murió Rayo, el perro de mi altura, herido de un balazo de no se sabe quién. Murió Lucas, mi cuñado, en la paz de las cinturas, de quien recuerdo cuando llueve y no hay nadie en mi experiencia. Murió en mi puño mi hermana, en mi revólver mi madre, y mi hermano mis vísceras sangrientas, ligados los tres por un género de triste tristeza, en el mes de agosto de años sucesivos. Murió el músico Méndez, alto y muy borracho, que solía tocar en su clarinete tocatas melancólicas, a cuyo articulado se dormían las gallinas de mi barrio, mucho antes de que el sol se fuese. Murió mi eternidad y estoy velando. Vallejo utiliza una voz poética profunda y conmovedora para transmitir sus preocupaciones y emociones en sus obras. Estas características en los escritos del peruano conllevaron a muchas opiniones de autores. Entre ellas encontramos a Pese, que dice que Los Cainas aborda una locura de enfermedad que afecta al narrador. Estas manifestaciones de locura se perciben como instrucciones de los inquietantes en la realidad, lo que implica una exploración de lo desconocido y lo irracional. Además, como Vallejo maneja un concepto de lo inquietante y como investiga lo sublime, se clasifica una obra paranoica, ya que resulta complicada diferenciar entre lo que es real y lo que es una pesadilla. Actualmente no sabemos si hubo una reversión completa al comienzo de la historia, pero se puede señalar otro factor a considerar aquí.
de que el narrador confiesa que la enfermedad del vecino se convierte en una historia individual que se puede contar desde la locura. Por eso mismo, lo que describe PC proporciona una profunda y perspicaz interpretación de la obra mencionada. Adicionalmente, la obra aborda la locura como una manifestación de lo inquietante en la realidad. Asimismo, la exploración de cómo Vallejo maneja el concepto de inquietante y lo sublime en la narración. Además, agrega una dimensión a la comprensión de la obra. Por otro lado, vemos que el comportamiento de los personajes de esta obra titulada Los Kainas es muy interesante y a la vez terrorífico, porque vemos que cargan con un sufrimiento muy duro, además de los trastornos que tienen, los cuales no los deja comportarse como personas normales. Trastornos que alteran sus pensamientos y les hace entrar en un estado de pánico. A la par de eso nos enseña cómo es que una enfermedad puede cambiar por completo a una persona si no es tratada de forma eficaz. A todo ello, la comunidad caina confesó que son maltratados de la peor manera en los asilos de la Magdalena, que está ubicado en un pueblito muy alejado de la zona urbana. Se dice que es una comunidad que tiene una vibra muy negativa, como su nombre mismo lo dice, caina. Es un lugar donde los vivos ven en un infierno que no pueden hacer nada para poder liberarse. Es como estar atrapado y estar traumatizado a la vez. A su vez también está presente el sufrimiento sin salidas. Así es como Luis Urquizo pasó esta enfermedad mental a sus familiares, vecinos, amigos de toda su comunidad, así como los pueblos de la zona. Citado de Varela de 2017, entre las páginas 262 a 280. Podemos decir que este cuento es una crítica hábil a la deshumanización provocada por la tecnología, la alineación y la pérdida de la identidad. El personaje principal, el paciente del asilo, representa a las personas que se sienten marginadas y perdidas en un mundo alineado. Todo comienza en el pueblo llamado Caina. En estos momentos se encuentra Luis Urquizo caminando por la calle hasta toparse con el protagonista. Desde que lo noté, pocos pasos antes de cruzarnos, se despertó en mí desusada piedad hacia aquel loco, y, al cederle la vereda, saludándolo de paso, tropecé en uno de los baches de la empedrada calle y fui a golpear con el mío un antebrazo del enfermo. Urquizo protestó colérico. La exclamación sarcástica del alineado me hizo reír. Estas reacciones eran frecuentes en Urquizo, cosa que coincidía también con su numerosa familia con la que compartíamos lazos sanguíneos. Después de muchos eventos lúgubres, el tiempo pasó y viví separado de los míos durante un tracto de tiempo, por razón de mis estudios en Lima. Tornaba yo una tarde a Caina, aldea que por lo solitaria y lejana era como una isla, allende de las montañas solas. Entonces vi a mi padre, quien al observarme se escapó de mi panorama. Los perseguí hasta mi antigua casa y entre la primera puerta que alcancé entre la oscuridad, extraje de uno de los bolsillos una caja de fósforos y prendí fuego. Escudriñaba la habitación cuando oí unos pasos que se aproximaban por los corredores. Vi a mi padre, tal como lo había visto aquella tarde. Apareció seguido de algunos siniestros seres que chillaban grotescamente, actuaban igual que los locos de la familia de Urquizo. Ellos apagaron de un revuelo y entonces mi padre habló.
Buenos días, somos del grupo 3 y hoy estamos con el profesor Víctor Mancilla. A continuación, profesor, le vamos a hacer unas preguntas. La primera sería, ¿qué elementos del cuento cree que pueden relacionarse con conceptos del derecho? Más que elementos, podemos relacionarlo nosotros como un elemento de la teoría del delito. En materia penal nosotros tenemos varios elementos que hay que trabajar, como es la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Y en la culpabilidad hay una figura que se denomina la inimputabilidad. O sea, en la culpabilidad nosotros tenemos que exigir el reproche de esa conducta para que sea imputable. Entonces, pero ¿qué nos dice la norma en materia penal en el caso de los niños y adolescentes y las personas que caracterizan un tipo de enfermedad de carácter mental? Estas personas no cometen delitos, estas personas cometen infracciones, por eso son inimputables. Ahora la tercera pregunta. Considerando la condición mental del protagonista, si comete un acto ilícito, ¿sería juzgado de igual manera que una persona en sus 5 sentidos? Vuelvo a repetir, las personas en materia penal hablamos de delito. Y delito reúne ciertos elementos, como dije inicialmente. Existe pues una conducta, tiene que ser típicamente antijurídicamente y culpable. No se puede la culpabilidad porque en legislación penal para el Perú, quienes no cometen delitos son los niños y adolescentes, que para ello existen una norma especial que es el Código Niño y Adolescente, y las personas que tienen un tipo de carácter de enfermedad mental, en este caso los enfermos. Entonces, en el caso del protagonismo, él también sufre de esa enfermedad o de esa epidemia que, si podemos decir, pues, no tiene conocimiento de su entorno real, no puede discernir. Entonces, él también es inimputable. Entonces, él no comete delito, comete infracciones. Por eso existe que el Estado, para este tipo de personas, presenta medidas de seguridad. Ahora, ¿considera que el ambiente social y político que se desarrolla en el cuento Los Kainas propició el desenlace trágico del protagonista? Sí, porque una cosa es tener un trastorno que el mismo Estado tiene que de otra forma dar la facilidad a sus ciudadanos para llevar un tratamiento, pero aquí estamos hablando de toda una población. Entonces quiere decir que el Estado en algún momento ha descuidado en ciertos sectores, tanto así que este tipo de males, si bien es cierto, la medicina dice que puede ser hereditario, también con el tiempo pues se genera distorsiones en base a la educación, la geografía y las personas a las cuales se rodean. Entonces yo creo que hubo un problema de carácter pues, social y estatal, ¿no? Como última pregunta sería, ¿usted recomendaría leer este cuento y por qué? Es interesante este cuento porque así nos ayuda un poco a entender pues el desenlace más que nada, ¿no? A la larga, si usted puede analizar, también el protagonista estaba loco, ¿no? Él creía que sabía ir a estudiar y al final pues que regresó, encontró todo, sin embargo él también estaba pues ¿no? contando su historia y por qué, ¿no? por qué también llegó a ser parte de como la epidemia, del contagio, de la locura que tenía de forma generalizada. Entonces, como metáfora podemos utilizar, pero hoy vivimos como sociedad, la sociedad peruana, incierta, insensible y todos los males que tenemos. César Vallejo nos retrata en el cuento Los Kainas lo que le puede llegar a suceder a una persona completamente normal al vivir sucesos traumáticos, ya sea relacionados a la familia o distintos ámbitos de la vida, también demostrándonos así cuán frágil es la mente humana. La unión de la realidad y la fantasía es lo que nos comunican Los Kainas.